Bien, hermanos, pues buenas tardes. Estamos iniciando la grabación de la lección número 4, correspondiente a nuestro curso de evangelismo personal. Agradecidos con el Señor por un día más que el Señor nos permite para poder hacer, pues, de este tiempo, hermanos, un tiempo de edificación, de capacitación en su palabra y que podamos también, hermanos, pues ir aprendiendo, ir animándonos los unos a los otros a hacer la tarea que solamente el creyente puede hacer, que es la tarea de la ganancia de almas. El poder testificar no lo puede hacer un inconverso, no lo puede hacer eh, un ángel, lo ha conferido el Señor a los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos ese enorme privilegio de hacerlo y hemos estado viendo y capacitándonos con respecto a muchos aspectos que tienen que ver con nuestra vida espiritual primero y también algunos obstáculos que hay alrededor nuestro que vemos que a veces pueden impedir que el evangelismo se pueda llevar a cabo de la mejor forma, ¿verdad? Son aspectos, hermanos, que hay que considerar dentro de estas lecciones anteriores que vimos, pero también, hermanos, continuar con lo que tiene que ver, pues, el día de hoy, la lección número 4. Y pues antes de ello, no sé cómo van, hermanas, con los versículos a memorizar. Son versículos de dominio, diríamos, dominio público, bueno, aunque no es tan así, pero sí del dominio de los cristianos, ¿no? A través del libro de Romanos, ¿verdad? No sé cómo andan ahí con Romanos 3, eh, 10, con Romanos 3 23 y 24, Romanos 5 1, 5 8, 10 9, ¿verdad? Que son parte de los nueve porciones de la Biblia que necesitamos nosotros Memorizar. aprender, ¿verdad? Ojalá que tengamos esa oportunidad, hermanos, de aprenderlos, de tenerlos a la mano, porque cuando menos usted espera, tiene la oportunidad de ver a una persona, pues es ahí donde la palabra de Dios debe de fluir, ¿verdad? Ojalá, hermanas, lo puedan tener a la mano. ¿Quiénes ya se lo saben, los versículos que ya nos dejaron, hermanos? ¿Ya se lo saben? ¿Ya los tienen? ¿O no cumplieron la tarea? Pues parece que sí los tenemos. Perfecto, hermana. Bueno, pues ya en su momento los vamos a ir eh, en un espacio por ahí, los vamos a ir recordando, ¿verdad? Uno tras otro para poder de esta manera pues seguirlos macheteando, dicen por ahí, ¿verdad? Repitiendo y de esa manera tenerlos listos. Bien, se están añadiendo nuestros hermanos y pues vamos a orar, hermanos, para poder poner en manos del Señor este tiempo precioso de enseñanza de este curso. Oremos, por favor, hermanos. Padre amado y bendito, gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad que nos das para poder continuar con el curso de evangelismo. Señor, entendemos que tu palabra nos insta, pero también nos motiva y nos anima a seguir adelante cumpliendo, Señor, la gran comisión. Esperamos, Señor, que el día de hoy pueda ser de ayuda, de provecho espiritual esta lección. Hemos visto cómo, Señor, nuestros hermanos han estado prestos para seguir aprendiendo y capacitándose, para engrandecer tu reino, Señor, aquí en la tierra, para poder hacer, Señor, lo que es el deseo de tu corazón, que todo ser humano sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Haz eso en nosotros, Señor, obra que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en nuestras vidas para poder hacer, Señor, tu voluntad. Sé con nosotros, ábrenos el entendimiento, Dios, para poder captar lo que el día de hoy tenemos, Señor, tienes tú para nosotros y a través de nuestro hermano Marcos. Úsale, Señor, y ayúdanos para poder tener y concluir bien, Señor, este tiempo. Sé con
las conexiones, Señor, de esta transmisión, las ponemos en tus manos también, Señor, para que pueda esto concluir de la mejor forma. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues también por ahí recordé que ya nuestra hermana Marilú puso en práctica, ¿verdad?, el evangelismo personal, y por ahí le habló a una persona, a un varón, ¿verdad? Y pues le damos gracias a Dios, porque de esa forma es como uno comienza a aplicar lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Con las lecciones, con los cursos, ponerlos en práctica. Bien, vamos a, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Marcos. Hermano, tienes el tiempo. Está apagado tu micrófono, hermano. Adelante. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos, a todos. Por ahí habilité en mi computadora también, ¿verdad? Aparezco también ahí, creo. Aparezco doble, ¿verdad? Por si se me va el internet en el teléfono, bueno, pues ya estaremos ahí listos para entrar en la computadora. Hermanos, le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de poder compartir este pequeño estudio de evangelismo personal, y a manera rápida, deme 5 minutos para que podamos dar un repaso de lo que ya vimos las clases anteriores. En la primera lección, hermanos, estuvimos estudiando la definición de lo que era el evangelismo personal. Y bueno, decíamos, ¿verdad? Hay cosas importantes que tenemos que hacer con respecto a esta definición, ¿verdad? Que es el compartir la palabra de Dios de manera personal a otra persona, mostrando las verdades de la palabra de Dios, instándole a la persona a reconocer su condición de pecado, ¿verdad?, que existe en su vida, pero al mismo tiempo también llevándole a los pies de Cristo. Para eso mencionaba yo 4 cosas esenciales, que era la oración, la constancia, la memorización de la palabra de Dios y el hecho de poder aplicar la palabra de Dios ya una vez que la hemos estudiado. La oración, porque es necesario, hermanos, que antes de poder hablar a otras personas de Cristo, nuestra vida debe ser una vida continua de oración. No es únicamente cuando vamos y hablamos a las personas de Cristo, sino que todos los días debemos tener nuestro tiempo de devoción con Dios, siempre orando por las necesidades del grupo que estamos ahorita, ¿verdad?, trabajando, que nos estamos capacitando, orar también por nuestra propia vida espiritual, para que de esta manera podamos nosotros, pues, seguir adelante. Parece ser que se cortó la comunicación, hermanos. Adelante, hermano, adelante, te escuchamos. Perdón, hermano. Entonces, como lo iba mencionando, ¿verdad? La oración, la constancia, ser constantes en el trabajo del Señor, memorizar siempre la palabra de Dios. Habrá momentos donde únicamente sepamos los versículos de memoria, el pasaje correcto, el versículo de memoria, para poder nosotros dar testimonio, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra de Dios y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y aplicando cada pasaje de la palabra de Dios a la hora de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos la importancia del trabajo, y ahí mencionamos 7 cosas. Después vimos los requisitos del evangelismo personal, que es de mucha importancia esto: tener la convicción, hermanos, de nuestra propia salvación, estar seguros de que nosotros somos salvos. También la convicción de la condición pecaminosa del hombre sin Cristo. También debemos de tener amor y obediencia a Cristo, conocimiento de la palabra de Dios, una buena salud espiritual, ánimo y fortaleza, sabiduría y dirección divina. También vimos, hermanos, los impedimentos que conllevan al no hacer bien ese trabajo, que era el temor del hombre, que fue lo que vimos la lección pasada. El temor del hombre puede poner lazo para no hablar de Cristo. La falta de oración, los pecados arraigados secretamente, la ignorancia de la palabra de Dios, por eso debemos de leerla, hermanos. Egoísmo, bueno, cuando tenemos nosotros amor a nuestra propia comodidad, porque el hecho de hablar de Cristo a otras personas y llevar el mensaje, hermanos, eso significa que nosotros mismos, hermanos, tenemos que salir de nuestra área de confort.
hay sacrificios que tenemos que pagar, tenemos que a veces que tomar demasiado tiempo, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que un servidor ha estado con personas hablando hasta la 1, 2 de la mañana de la palabra de Dios y a veces, hermanos, sin comer, a veces desvelados, a veces con la intemperie, en frío, o a veces en demasiado calor también. Pero el hecho, hermanos, es que tenemos que hablar de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo esto, pues si lo ponemos como un impedimento, no hablaríamos. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude, hermanos, a que podamos nosotros quitar de nuestra vida, ¿verdad? El egoísmo, ¿verdad? La indiferencia, que es la falta de pasión por las almas que se pierden. Todo ello, hermanos, son algunos impedimentos, pero también vimos los objetivos del evangelismo personal. Y yo en la lección pasada dividía, hermanos, al grupo, ¿verdad? A los seres humanos, al mundo lo dividíamos en 10 grupos, ¿verdad? De personas que no quieren nada con Dios, de personas que objetan por cualquier cosa, de personas que presentan, eh, pues, contrarios a la fe, ¿verdad? Se jactan de cosas que vienen en la palabra de Dios como si ellos conocieran la palabra de Dios y dicen que tiene contradicciones. Vemos a los ofuscados, a los engañados, a los escépticos, a los ateos, pero también vemos a un grupo de personas, hermanos, que son aquellos que de alguna manera se han alejado de Dios por alguna razón, ya sea porque han sido maltratados por el pueblo cristiano, ¿verdad? O han recibido malos testimonios, o simplemente, ¿verdad? Porque han permitido pecado en su vida y se han alejado de las cosas de Dios. También a ese grupo tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios, hermanos, y para que nosotros podamos ser reconciliadores, necesitamos, hermanos, nosotros tener una buena salud espiritual, necesitamos tener un tiempo de devoción todos los días. Todo el trabajo, hermanos, que se hace del evangelismo personal no es fácil, hermanos. Se requiere de cristianos, como lo dije al principio de la lección, se requiere de un ejército de hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor, a hablar de su palabra, dispuestos a padecer sufrimiento. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú pues como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. A veces, hermanos, tendremos incluso económicamente que ser amedrentados, pero no importa, hermanos, vale la pena. Si tan solamente una persona se salvara, vale la pena, hermanos, hablar de Cristo y permanecer firmes. Ahora, hermanos, entramos a nuestra cuarta lección. La lección, hermanos, que es métodos del evangelismo personal. Así se llama este estudio de esta tarde. Lección número 4, métodos del evangelismo personal. Si usted tiene sus notas, yo le invito, hermanos, que lo vayan leyendo junto conmigo, yo en voz alta, ustedes en silencio, pero síganme con su vista. Dice la palabra aquí de nuestro estudio. No hay dos seres humanos exactamente iguales porque cada persona posee una personalidad individual que le distingue de los demás. La personalidad, hermanos, no es una persona que está bien vestida, bien peinada, bien afeitada o bien maquillada en el caso de las mujeres. No nos referimos a la personalidad en ese sentido. Nos referimos a la personalidad, hermanos, que consiste en intelecto, consiste en voluntad y emociones que sí expresan en lo que sabemos, hacemos y sentimos. Eso es la personalidad. Así que cualquier persona que posee esas características, que posee intelecto, voluntad y emociones, es una persona que tiene personalidad. Y de esa manera, hermanos, bueno, cuando nosotros nos referimos, ¿verdad? A hacer el evangelismo de manera personal, nos estamos refiriendo que vamos a contrastarnos con personas que se distinguen unas de otras porque cada uno tiene una personalidad definida. ¿Ya? De tal manera, hermanos, que la tarea del ganador de almas, escuche esto, es establecer contacto con el intelecto, hacer contacto con el intelecto. Y luego dice ahí nuestro estudio, hacer vibrar las emociones y cautivar la voluntad a Cristo. Nuestra suficiencia es de Dios solamente, lo que indica, hermanos, que nosotros no estamos compitiendo con nadie más, ¿sí?
Nosotros no vamos a hablarle a las personas de Cristo porque nosotros somos los únicos que sabemos cómo hablarles. No, hermanos, nosotros no estamos compitiendo con nadie más porque nuestra competencia, o sea, nuestra habilidad, nuestra capacidad de hablar de Cristo proviene de lo alto, proviene de Dios. Él es quien pone las palabras en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestros labios para que nosotros podamos hablarle a las personas de Cristo. De tal manera que a veces nosotros mismos, hermanos, ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que a Marcos Flores, cómo es que a Fernando Araujo, cómo es que a la hermana Lolita, a la hermana Lupita o a cualquiera que está conectado ahí, de pronto dicen, es que yo le hablé de tal manera que pues no era yo el que estaba hablando, sino era Dios, porque nuestra competencia proviene de quién, hermanos? De Dios. De tal manera, hermanos, que nosotros cuando hablamos de Cristo, hablamos no lo que nosotros creemos o pensamos, sino hablamos de la convicción que Dios ha formado en nuestro corazón, porque ya hemos leído la palabra de Dios, principalmente hemos creído en el mensaje de Dios, le hemos recibido en nuestro corazón, tenemos la certeza de que Cristo Jesús vive en nuestros corazones. Por eso ahí en segunda de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que hermanos, cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, hagámoslo con gozo, hagámoslo con certeza en nuestro corazón, porque no vamos a hablar de por nosotros mismos, sino que vamos a permitir que nuestros labios y nuestra vida sea usada por nuestro Dios, y de ahí proviene y viene la competencia. Sin embargo, hay ciertas características que no son comunes a toda la raza humana. Dice ahí un versículo en Proverbios 27:19, dice, como el agua, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que nosotros podemos vernos reflejados en nuestros semejantes. Mis reacciones son semejantes a las de mi prójimo. ¿Me gusta el trato cortés y amable? Pregunta ahí nuestro estudio. ¿Me gusta el trato cortés y amable? Por supuesto que sí. A la persona, a mi prójimo, también le gusta. Detesto la intolerancia, la arrogancia, la condescendencia, también él detesta. Por eso, hermanos, cuando vamos a hablar, nosotros mismos, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Necesitamos, hermanos, dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios y que ese fruto del Espíritu Santo de Dios, hermanos, salga, ¿verdad?, a relucir cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es lo que Dios va a usar, el carácter cristiano. Hermanos, aquí en nuestro estudio dice ahí que el estudio de algunos personajes del Nuevo Testamento que que fueron traídos a Cristo nos ayudará a conocer los métodos que podemos emplear. Por ejemplo, Saulo de Tarso era un hombre resuelto, fanático e impulsivo. En el caso de él, hermanos, Cristo Jesús eh, apeló a su voluntad de tal manera, hermanos, que Pablo terminó diciendo, dicen ahí en Hechos capítulo 9 y verso 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cristo Jesús, hermanos, por así decirlo, lo enfrentó cara a cara. Cuando aquel resplandor de luz, ¿verdad?, le iluminó y le hizo caer del caballo, y Cristo Jesús apeló a su voluntad de una manera directa, como si lo hubiese tomado, ¿verdad?, de la camisa y lo hubiese sacudido y le hubiera
dicho el Señor, ¿qué tienes conmigo, verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Apelando a la voluntad, y Saulo no tuvo más remedio que caer postrado delante de Dios y reconocer que estaba luchando contra Dios mismo. Apeló a su voluntad. De esta manera, hermanos, vemos ahí un caso de una persona que fue traída a Cristo, pero también vemos a el eunuco que fue alcanzado por medio del intelecto. Cuando el Espíritu Santo de Dios tomó a Felipe y lo llevó al desierto y le dijo que se acercara a aquel carro, aquel príncipe, ¿verdad? De eunuco, reina de los Candaces, dice que iba para su tierra y leía al profeta Isaías, y Felipe se acercó y sin duda el Espíritu Santo de Dios le dijo a Felipe lo que le tenía que decir y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me explicare? Y dice que partiendo de ahí de las escrituras, Felipe le anunció el reino de Dios a tal momento, hermanos, que el eunuco entendió de una manera clara y vívida el mensaje de la palabra de Dios, de tal manera que las palabras del eunuco fue que le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo apeló al intelecto de una manera directa al eunuco. Fue ganado de una manera diferente que el apóstol Pablo. Pero también vemos ahí en el caso de Lidia, que Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio de ahí de Pablo, Cristo Jesús apeló a las emociones, las que ocupaban un lugar principal. Dice ahí que nosotros, si nosotros leyéramos Hechos 16:14, dice que el Señor abrió el corazón de ella. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer el método de choque contra las emociones de Lidia. Y Dios ganó a Lidia de esa manera, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. Lo que no hubiera dado resultado en el caso de Saulo o del eunuco, ¿verdad? Que fueron conmovidos. Sin embargo, Lidia fue conmovida profundamente con el carcelero de Filipos, hermano, también, cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado con Silas, dice la palabra de Dios que vino un terremoto tan grande que aquel hombre, ¿verdad? Produjo una convicción de pecado a ver el terremoto, y por supuesto que ser humano no tendría miedo, hermanos, cuando llega a pasar esto. ¿Qué hubiera pasado si este método se hubiera sido aplicado a Lidia? Quizás, hermanos, habría caído muerta del choque nervioso, no lo sabemos. Quizás sí, pero hermanos, tenemos a un Dios que es un Dios sabio y que conoce al ser humano como la palma de su mano. De tal manera, hermanos, que cuando Dios trata con las personas, los trata de manera diferente. Por eso cuando oramos al Señor, por alguna persona que está pasando por un momento aflictivo, por un momento, ¿verdad?, en donde su corazón se ha endurecido, siempre oramos a Dios y le pedimos, Señor, que obres conforme a tu voluntad, que las cosas que pasan en el entorno de esa persona puedan ayudar con el propósito de que esa persona pueda acercarse a los pies de Cristo en el tiempo de Dios. Nos corresponde a nosotros orar, pedirle a Dios que Él haga su obra, pedirle al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es quien convence de pecado, hermanos, no somos nosotros. Nuestra competencia viene de Dios, así que Él es el que convence de pecado. Nosotros somos instrumentos para llevar el precioso mensaje. Sí, hermanos, debemos insistir, debemos orar, hermanos, sí, tenemos que hacerlo, pero tampoco, hermanos, traspasar los límites, porque entonces estaríamos haciendo nosotros, queriendo nosotros hacer la obra, en lugar de darle la preeminencia a Dios, al Espíritu Santo de Dios, para que haga la obra. Pero sí nos corresponde, hermanos, nosotros, sí, hermanos, insistir, hermanos, de manera sana. Bueno, hermanos, aquí leemos, ¿verdad?, que la naturalidad en nuestros métodos es lo mejor. Bueno, dice ahí, ¿verdad?, que la naturalidad de nuestros métodos es lo mejor. ¿Por qué dice esto? Porque mire, siempre hay el peligro de querer imitar a otros y así llegamos a ser artificiales. Es bueno, hermanos, observar a otros cuando hacen la obra personal. También debemos escuchar los consejos de obreros experimentados, pero al salir a trabajar debemos actuar con naturalidad. David nos da un buen ejemplo
rehusando llevar la armadura de Saúl. ¿Recuerdan esa parte de la historia, hermanos? Cuando Saúl iba a enfrentar a Goliat, ¿qué fue lo que hizo? Después que todo el ejército supo de aquel muchachito quizás de 17 años que quería enfrentar a aquel gigante, Saúl quizás no lo podía ni creer. Le hicieron venir ante Saúl y le pusieron las vestiduras de Saúl. Y dice la palabra de Dios que David, escuche esto, probó andar con la armadura de Saúl, pero dice que no pudo. Entonces las tomó y las echó de sí. Y fue que, hermanos, de una manera natural, David fue él mismo, a tal cual iba, nada más con su vara, con su callado y con su zurrón y con su onda, fue y enfrentó a aquel gigante. Hermanos, no estoy diciendo que no hagamos caso, ¿verdad? Cuando nos dan consejos o cuando vemos a otros cristianos con mayor experiencia que nosotros, al hablar de Cristo a otras personas, aprendemos, hermanos, viendo, aprendemos recibiendo consejo, pero cuando vamos a nosotros a poner en práctica el hecho de hablar de Cristo, confiemos primordialmente en Dios, apliquemos algunos métodos y algunos consejos, pero usted y yo tenemos que actuar con una manera natural, natural, hermanos, hablar de Cristo. Y cuando nosotros lo hacemos así, hermanos, somos usados grandemente por el poder de Dios. Sin embargo, no dejaremos en este curso de dar el consejo y la capacitación. Si algún consejo de lo que estemos dando en este curso a usted le ayuda y lo toma y lo apropia y entonces usted lo perfecciona, hermanos, le felicito. Hagámoslo, porque lo que Dios quiere, hermanos, es de hombres y mujeres valientes. Eh, Tenemos el ejemplo de cristianos maduros que hablan de la palabra de Dios y pidámosle a Dios, Señor, úsame a mí para hablar de Cristo, ayúdame en mis habilidades y en mis dones, y si puedo aplicar algún consejo, ayúdame a aplicarlo de la manera sabia, hermanos. Eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro Dios. Bueno, dice ahí, hermanos, también nuestro estudio, que aquí vamos a considerar tres cosas importantes en nuestro estudio, hermanos. Primero, vamos a ver algunos principios generales acerca de los métodos que vamos a usar. También algunas formas de acercamiento que vamos a estar empleando, hermanos. Cómo podemos nosotros acercarnos a las personas sin Cristo y cómo hacerlo de una manera eficaz. Pero vamos a ver en la palabra de Dios algunos ejemplos de acercamientos que vemos en la palabra de Dios y que nos van a ayudar de manera muy útil para poder seguir adelante, hermanos. Así que comenzamos. Algunos principios generales, hermanos, algunos principios generales. Dice ahí nuestro estudio, cosas que debemos hacer. Como lo repito, hermanos, estos son consejos que nos van a servir, nos van a ayudar, hermanos, para poder hacer la obra. Cosas que debemos hacer. En primer lugar, hermanos, tenemos nosotros que diagnosticar el caso. Y para ello, hermanos, quiero decirle que necesitamos aprender a escuchar, aprender a ser buenos oidores. ¿Qué significa? Que por naturaleza nosotros como seres humanos nos gusta hablar, hablar, hablar y a veces, hermanos, queremos solamente pasarnos hablando nosotros en lugar de dar un tiempo prudente y escuchar a las personas lo que tienen que decir. Cuando nosotros hacemos esto, nos va a ayudar mucho para nosotros poder diagnosticar al caso que nos estamos enfrentando. Y aunque viene un poquito más adelante en el estudio y lo voy a mencionar, le adelanto esto. Cuando usted y yo vamos al médico, hermanos, nosotros nos sentamos frente al médico y el médico nos pregunta qué nos pasa. Y entonces el médico se toma su tiempo para poder escucharnos. Y ese momento nosotros empezamos a hablar y empezamos a decir los síntomas que nosotros tenemos, si dormimos bien o no dormimos bien, etcétera. Y entonces el médico hace un cuadro conceptual en su memoria, en su mente, y empieza a hacer un diagnóstico. Incluso usted y yo los hemos visto tomar notas. ¿Por qué? Porque está haciendo un diagnóstico para poder ayudarnos a nosotros. Y en este caso, nosotros como médicos espirituales usados por Dios, déjenme tomar ese término, hermanos, como médicos espirituales, como siervos de Dios, al ser usados, necesitamos aprender a escuchar a las otras personas para nosotros poder hacer un diagnóstico.
Esto solo se puede hacer, hermanos, mientras nos habla la persona a quien tratamos, tal vez respondiendo algunas preguntas atinadas que le hacemos. En esta forma podemos descubrir a cuál de los grupos que hemos estudiado esta persona pertenece. Fíjese bien, escucho a la persona que me está hablando, hago el diagnóstico y entonces yo digo, esta persona ha sido engañado, no le han explicado bien la verdad de la palabra de Dios. O podemos decir, esa persona está confundida en nuestra mente. Por supuesto, no se lo vamos a decir a la persona, ¿verdad? No le vamos a decir, estás confundido, no. En nuestra mente estamos haciendo el diagnóstico y entonces decimos, esta persona es una persona atea, no cree nada de Dios o es un agnóstico, ¿verdad? Quiere que le comprueben las cosas y es escéptico. Pero también podemos darnos cuenta, esta persona está alejada de Dios, en algún momento ya recibió a Cristo. Y le hacemos preguntas pertinentes a su seguridad de salvación, pero eso nos va ayudando para nosotros poder hacer un diagnóstico y de esa manera ya sabemos a qué grupo de personas de lo que estudiamos la semana pasada esta persona pertenece. Algunas preguntas, hermanos, que pueden ayudarnos. Podemos nosotros hacer las siguientes preguntas. ¿Qué cree usted que significa ser cristiano? Con esa simple pregunta, hermanos, nos vamos a dar cuenta si la persona es salva o no lo es. Sabemos, vamos a saber nosotros qué es lo que piensa, ¿verdad? Incluso en alguna ocasión yo le pregunté a una persona, ¿sabes qué significa la palabra cristiano? Y no me supo qué responder. Entonces yo le respondí y le dije, bueno, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Es lo que significa la palabra cristiano. Y con eso nos damos cuenta que no todos siguen a Cristo. Y nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, paso a paso, cómo podemos ayudar a la persona, pero es el diagnóstico. Otra pregunta más que nosotros podemos hacerle es, ¿cómo piensa llegar a ser cristiano? Y ahí te vas a dar cuenta también, hermano, porque habrá personas que te digan, pues si me bautizo en tal iglesia, o si hago buenas obras, o si me porto más o menos, o si hago una manda, o si hago un juramento, o si llevo un escapulario, no sé, hay infinidad de preguntas, perdón, de respuestas que le van a dar, pero a usted y yo nos podemos dar cuenta, hermanos, ahí, con esas simples preguntas y diagnosticar el caso. También, hermanos, número dos, vamos, aparte de diagnosticar el caso, vamos nosotros a poder describir la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que un médico hace? Describe la enfermedad. Y bueno, dice aquí es de suma importancia que la descripción sea completa y fiel, usando diestramente la espada de la palabra de Dios. Debemos explorar profundamente y exponer el cáncer del pecado. No seamos obreros que dicen paz, paz, como dice Jeremías, y no hay paz. Mostremos que el hombre nace en pecado, que tiene un corazón engañoso, culpable de malos pensamientos, palabras y hechos, que es incapaz de salvarse a sí mismo y que es condenado eternamente si muere en su pecado. Todo eso yo lo subrayé, hermanos. Todo eso lo subrayé desde donde dice mostremos hasta esa parte final. Si usted puede subrayarlo, hágalo, márquelo, hermanos. Eso no son verdades bíblicas que nos ayudan, porque el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. La, la palabra liviandad, la palabra liviandad, hermanos, ahí en Jeremías 8:11, donde dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, o sea, con ligereza, con superficialidad, no fueron a lo más profundo. Y hermanos, cuando vamos a describir la enfermedad del pecado, nosotros tenemos que decirle a la persona que el pecado es pecado. Hoy en día, hermanos, es triste que a los alcohólicos se les llama ya enfermos, no se les llama que son pecadores. Y enseñaba yo en verdaderamente libres a los hermanos y les decía, hermanos, la borrachera es pecado delante de Dios. No, no es una enfermedad.
No es que las personas te digan, son codependientes al alcohol, no, son codependientes al pecado, sí, porque somos pecadores. Y eso, hermanos, nos lleva, ¿verdad? A que, hermanos, tenemos que decirle a la persona que pecado es pecado. Hoy en nuestros días está de moda, hermanos, el hecho de que jóvenes se dicen que son transexuales, que son del género libre o hay, hermanos, una mezcolanza ahí, ¿verdad? De la homosexualidad, de la sodomía y exigen derechos legales, etcétera. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, Dios reprueba este pecado. Incluso en Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 dice la palabra de Dios que los que se echan con varones, dice, pero los incrédulos, los afeminados, los abominables y los que se echan con varones, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, si un pecador no se arrepiente de su pecado y lo abandona, hermanos, esa persona es reo de condenación eterna. Y por eso nosotros tenemos que describir el pecado, tenemos que describir la enfermedad, hermanos. No podemos poner un tapón en nuestra boca, tenemos que decirlo con todas sus letras. El pecado es pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que diagnosticar el caso, tenemos que describir el pecado. Dice ahí nuestro estudio, en Efesios capítulo 6 y verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por palabra de Dios debemos entender que se trata del texto adecuado, aplicado a la persona en forma adecuada y en el momento adecuado para que, para esto, hermanos, es imprescindible la dirección del Espíritu de Dios. Él reconoce que la salvación es de Jehová. Jonás lo dijo así, la salvación es de Jehová. Pero con esto quiero decirles, y si puede apuntar ahí un versículo más que no viene ahí en su estudio, Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, dice, y discierne los pensamientos y lo profundo del corazón, lo estoy parafraseando, y lo profundo del corazón. Hermanos, dice que penetra hasta lo más profundo. ¿Quién hace eso? Nosotros no, hermanos. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. Por eso es importante memorizar la espada de dos filos, tenerla en nuestra mente, porque nos va a ayudar y estarla repasando a cada momento, porque nos va a ayudar, hermanos, cuando decimos verdades de la palabra de Dios. Cierto pastor fue a visitar a uno de los reos más peligrosos de la cárcel, al grado que los policías le dijeron, si usted entra a esa celda es bajo su responsabilidad porque lo puede matar, lo puede golpear o salir mal herido. El pastor entró con una Biblia y abrió la palabra de Dios y la leyó en Isaías 53, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, después que leyó todo Isaías 53, cerró la Biblia y se fue. No comentó nada aquel reo. A la siguiente semana, el reo mismo pidió que el pastor fuera y le hablara de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y había partido ese corazón, había traspasado lo más profundo. La palabra de Dios había hecho su trabajo, por eso dice Isaías que no vuelve a él vacía. Y creo firmemente en eso, hermanos. A veces usted y yo nos desesperamos porque a veces nos toca nada más sembrar. No se desespere. A veces habrá momentos que nada más sembremos, que no veamos los resultados, pero el día de mañana usted se va a gozar y va a decir, yo le hablé de Cristo antes. La palabra de Dios quedó sembrada, la palabra de Dios germinó, alguien llegó y regó esa semilla y alguien más llegó y cosechó y después alguien más llegó y edificó. Hermanos, es un trabajo en equipo, en conjunto que Dios nos manda a hacer. Por eso no tenemos que desesperarnos. A veces pensamos que hemos fracasado, pero no, hermanos. Acuérdese, estamos diagnosticando el caso, estamos describiendo la enfermedad y la palabra de Dios, hermanos, hará su parte. Número 3, recetar el remedio.
en eso también procuremos ser sencillos. Vas a averigüemos mediante preguntas si la verdad que buscamos se pudo enfatizar en la persona, si la pudo captar. Dejemos que la persona exprese en sus propias palabras lo que entiende de la escritura que ha leído. Así podremos juzgar si entiende bien el pasaje. Una vez que haya comprendido su condición como pecador perdido, hablemos del amor de Dios. O sea, cuando estamos explicando la palabra de Dios y por ejemplo, hermanos, usted le dice, mira lo que dice Romanos 3:23 y la persona lee el pasaje, no usted, sino usted invita a la persona a leer el pasaje y la persona dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, usted le pregunta, ¿quién está destituido de la gloria de Dios? La persona, hermano, si entendió, va a responder, pues nosotros, o va a decir, pues yo. ¿Cuántos han pecado? Y va a decir la persona, todos. ¿Me explico? Y de esa manera, hermanos, usted está recetando el remedio a la persona. ¿Cómo lo está recetando cuando usted empieza a usar pasajes más adelante, hermanos, como Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Estamos diciendo el remedio con la palabra de Dios, estamos recetando, estamos diciéndole a la persona, ok, ya sé cuál es tu caso, ya sé cuál es tu enfermedad, pero sabes una cosa, hay un remedio para esa enfermedad. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Quién es el que te puede salvar? No te puede salvar ninguna religión. No hay atajos para la salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna otra persona, ningún santo, ninguna mujer, ningún otro hombre como Mahoma o otra persona de la otra parte del mundo, hermanos, que pueda salvarte. Solamente hay salvación en la persona de Cristo. Dice ahí Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Llevamos tres aspectos, hermanos, acerca de esto. Número uno, diagnosticamos el caso. Dos, describimos la enfermedad. Tres, recetamos el remedio. Pero número cuatro, advertimos del peligro. Esto es importante porque ya hicimos lo importante, ya dimos la consulta completa. Ahora, ¿qué falta? Advertir del peligro, hacerlo fielmente, porque fieles son las heridas del que ama. Existe el peligro de morir en el pecado. Existe el peligro de morir en el pecado. Si la persona muere en su pecado, hermanos, se perdió para siempre. Por eso tenemos que advertirles allá en el Evangelio de Juan capítulo 8 y verso 21 dice la palabra de Dios. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Existe el peligro, hermanos, de que la persona muera en sus pecados y si muere en sus pecados se perdió para siempre. Pero también existe el peligro que la persona, hermanos, endurezca su corazón. Dice ahí en Hebreos capítulo 3, verso 12 al 15, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y sigue hablando la palabra de Dios. Pero también, hermanos, hay otro peligro también, otro peligro más. Dice ahí también de resistir contra el Espíritu Santo, de resistir contra el Espíritu Santo. Las personas que resisten al Espíritu Santo se pueden perder para siempre. Ahí en Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo.
como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, hermanos, existen esos peligros también de resistir al Espíritu Santo. Oremos, hermanos, para que las personas no hagan esto, que no resistan al Espíritu Santo, porque pueden llegar a perderse para siempre. Pero también, hermanos, de demorar mucho tiempo, existe otro peligro, demorar mucho tiempo, sea demasiado tiempo. Hermanos, cuando estamos en el cuarto de consejo o cuando hablamos de manera personal a las personas sin Cristo, estamos jugándonos la vida o la muerte espiritual por toda una eternidad. Por eso, hermanos, es importante apremiar a la persona que reciba a Cristo por la brevedad del tiempo, porque se puede demorar demasiado tiempo en tomar una decisión. Y si la persona, hermanos, no toma una decisión y muere sin Cristo, o si dice hasta mañana, hermanos, esa persona se perdió para siempre. Rápidamente les platico un caso. En el estado de Chiapas, a una campaña evangelística asistieron dos amigos. Y cuando el pastor empezó a predicar y después de terminar de predicar y hacer la invitación, uno de los amigos le decía al otro, pasemos, recibamos a Cristo. Y su otro amigo le decía, no, no, mañana, pero pasemos, no, mañana. Y un diácono, a ver la fricción que había entre los dos, les dijo, ¿por qué no pasan? Jóvenes, pasen, reciban a Cristo. Hoy es el día de salvación. Total que uno de ellos pasó y recibió a Cristo, pero el otro no. Y se fueron. A mediodía del día siguiente, aquel joven estaba sentado en una hamaca, recostado en la hamaca, tomándose un refresco, pero recostado. Y en ese lugar, porque era un pueblo, venían persiguiendo a un ladrón, la policía, con escopeta en mano, y dispararon al aire. Y cuando dispararon al aire, esta persona se sentó en la hamaca y el policía lo confundió y le disparó y lo mató. Ese mañana nunca llegó. Alargó el tiempo de su decisión. Y existe este peligro y tenemos que decirle a la gente que el mañana no está comprado, que es necesario que tomen una decisión apremiante, porque hoy estamos, mañana, hermanos, no estamos en este mundo. Y tenemos que hacer sinceros a las personas y decirles, el mañana no lo tenemos comprado, no es nuestro, el tiempo no es nuestro, el tiempo nos lo presta Dios. Así que, hermanos, por eso tenemos que apremiar a las personas. Y por último, y de que la segunda venida de Cristo nos encuentre desprevenidos. De tal manera, hermanos, que si Cristo Jesús viene en su segunda venida, todas aquellas personas, hermanos, que quieran ser salvas después de la venida de Cristo, lo pagarán con su propia vida. No podrán ser salvos de otra manera, con su propia vida tendrán que pagarlo para poder ser salvos, si es que en ese momento llegaran a creer, pero si no, se perdieron para siempre. Aquí no vienen mis notas, pero sabe otra cosa más o un peligro que se puede avecinar, personas que estaban cuerdas totalmente y que de pronto vino una enfermedad, el Alzheimer, donde se los olvida todo. Si esa persona cuando estaba con su memoria completa nunca recibió a Cristo en su corazón, difícilmente, hermanos, quizás pueda recibirlo después, difícilmente. O personas que han quedado enloquecidas, ¿verdad? Que su mente se ha desviado. Por eso, hermanos, es apremiante hablar de la palabra de Dios. Inciso E, hermanos, instar a una decisión inmediata, ya lo decía yo, ¿verdad? Pero sin forzarla, no forcemos, pero sí invitemos, ¿verdad? Digámosle a la persona que es de vital importancia que reciban a Cristo. Debemos evitar el evangelismo de alta presión y la salvación por fórmula. La fórmula busca una respuesta afirmativa a una serie de preguntas. Esto, hermanos, se usa mucho en las ventas. En las ventas usted le pregunta a una persona, ¿le gustó el artículo? ¿Verdad que sí? Y la persona dice sí. ¿Verdad que está barato? Sí, le responderá la persona. ¿Verdad que sí se lo va a llevar? Sí. La respuesta es sí, sí, es un método en las ventas. Y a veces, hermanos, el evangelismo de alta presión, dice usted, dice aquí el estudio, ¿usted cree que Cristo murió por los pecadores? Sí. Entonces debe haber muerto por usted, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiere usted confiar en él como Salvador? Sí.
bueno, entonces usted ya es salvo. Hermanos, esa no es una manera de ganar a las personas para Cristo, porque hermanos, las personas tienen que ser convencidas de su pecado y eso únicamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Inciso F, tengo 2 minutos todavía. Inciso F, establecer que la base de la seguridad es la palabra de Dios. Cuando ya la persona ha recibido a Cristo, tenemos que dejar como base sentada que la palabra de Dios es la base firme de su seguridad. Por eso mencionaba versículos como Juan 5:24. Lo vuelvo a citar porque dice ahí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos dan seguridad. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Usted entró por la puerta, sí, entonces usted tiene la seguridad de su salvación, pero tenemos que dejar que la persona responda a esas preguntas. Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda esta serie, hermanos, de textos, y hay muchos más todavía, como Juan capítulo 10, verso 27 y 28, Primera de Juan capítulo 5, verso 11 al 13, son pasajes que nos dan la seguridad de la salvación. Colosenses capítulo 3 y verso 3, donde dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todos son pasajes que pueden ser establecidos, están establecidos como la base de la seguridad de nuestra salvación. Y todo esto, hermanos, nos va a llevar no solamente a diagnosticar el caso, no solamente, hermanos, a señalar, ¿verdad?, la enfermedad del pecado, no solamente a dar la solución, no solamente a instarlos a que tomen una decisión y que sea una decisión inmediata, sino también instarles, hermanos, a que ellos puedan seguir adelante, ¿verdad? Con la seguridad de su salvación. Hago una pausa, hermanos, y nos vemos en un momento. Adelante, hermano. Continuamos. Gracias, hermanos. Seguimos adelante, hermanos, con nuestro estudio y estamos finalizando ya este punto. Entramos al inciso G, hermanos, donde dice animar a que haga una confesión de Cristo. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que si Dios nos dio el éxito en la ganancia de esta persona para Cristo, ya tomó una decisión inmediata, ya se estableció la seguridad de la salvación en esta persona, y son cosas que tenemos que hacer, hermanos. Y por último, animar a que haga una confesión de fe en Cristo ante sus familiares y amigos. Bueno, ya vimos ahí Romanos 10:9, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa, ¿verdad? Se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera, hermanos, que hay un pasaje más en la palabra de Dios donde dice, ¿verdad?, que cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De tal manera, ¿verdad?, que es bueno que nosotros hagamos cristianos que den evidencias de que han recibido a Cristo, que den testimonio. No queremos, hermanos cristianos, de la secreta, ¿verdad? De la SS, ¿verdad? No, no queremos cristianos, ¿verdad? De la secreta. Queremos cristianos que puedan avanzar. Incluso me ha tocado, hermanos, conocer casos de cristianos, de jóvenes que recibieron a Cristo y tuvieron que sufrir vituperios por parte de su familia. Conocí a un joven donde tenía su devocional en el baño. Claro, lo aseaba y todo, ¿verdad? Pero ahí tenía su devocional porque no lo dejaban estar tranquilo en otra parte, pero la gente, su familia, sus papás se dieron cuenta. Conozco otro caso de una persona que le quitaron la herencia que le iban a dar por haberse hecho cristiano. Pues esa persona dijo, no importa, vale la pena vivir una vida por toda la eternidad que gozar de los placeres de este mundo. Pero cristianos, ¿verdad?, que pudieron dar testimonio. Así que, hermanos, ayudemos a las personas a que puedan dar evidencias de que son verdaderos hijos de Dios. Ahora, hermanos, menciono en el punto 2 ahí, cosas que debemos evitar, cosas que debemos evitar. Aquí voy a ir un poquito más rápido, hermanos. Número 1, aquí consideraremos principalmente lo que puede suceder después de una reunión de predicación del Evangelio.
Vamos a hacer de cuenta que hubo una campaña evangelística en la Misión Filadelfia, predicó el pastor Hugo y estamos ahí reunidos, hermanos, y qué cosas debemos evitar hacer, hermanos, ¿de acuerdo? Mire, dice ahí el inciso A, no llame la atención a usted mismo. En este momento no conviene dar un tratado porque distraería. O sea, mientras está la predicación o está la invitación, usted nunca esté al lado de la persona insistiéndole o codeándole o diciéndole, pase. No nos toca a nosotros. Dios es quien es necesario ve, no te con más que nos tocó aconsejar a las personas para qué hacer porque Adelante, hermano. ¿Me escuchas, hermano? ¿Me escuchan a mí, hermanos? Es que seguimos con la tormenta, ¿verdad? Mientras caen los rayos, hacen precisamente la incidencia con respecto a lo que viene siendo eh, la transmisión. Sí lo escuchamos a usted, hermano. Ok, gracias, Sí, hermana. hermano. Gracias, hermana Pastor, Silvia. Sí. pastor, acá en el tintero también recuérdeme dónde nos quedamos porque ese rato me quedé hablando solo, hermano. En el número 2, hermano, cosas que debemos evitar. En el inciso, comenzamos con el B, hermano, por favor. Con el B, perfecto, hermanos. Por ahí creo algunos tienen su micrófono. Ah, ok, hermana Lupita, está bien. Muy bien, hermanos. En inciso B, cosas que debemos evitar. Dice ahí, no trate con más de uno a la vez. Mencionaba yo, ¿verdad?, de no tratar con muchas personas a la vez cuando hablamos del plan de salvación. Debemos hablarlo de uno a uno, si es posible, ¿verdad? De esta manera nos va a ayudar muchísimo, porque a veces las personas cuando pasan de dos o tres personas, a veces algunas se cohíben o se sienten incómodas o no pueden desplayarse de una mejor manera. Entonces, sí tenemos que hacerlo, hermanos, evitar eso, evitar, ¿verdad? Pasar con dos personas a la vez. Si a veces se tiene que hacer porque a veces, hermanos, no hay hermanos que estén dispuestos o preparados para hacer la labor, pero cuando hay hermanos dispuestos, hermanos, prontamente parémonos y hagamos la obra, ¿verdad? Que a la que hemos sido llamados de poder aconsejar para salvación o hablar de la palabra de nuestro Dios. Inciso C, no seamos descuidados, decía yo, ¿verdad? Ni extravagantes en nuestra manera de vestir. Vistámonos de lo más sencillo que podamos, o sea, la manera sencilla, lo que siempre acostumbramos, ¿verdad? O sea, evitemos a veces, si se pone un poco de perfume, pues seamos prudentes, no demasiado perfume que llene toda la habitación, ¿verdad? Ha habido casos donde incluso algunos consejeros pasan con camisas, ¿no? Con letreros que no son convenientes. Todo eso tenemos que evitarlo, ¿verdad? O ha habido casos, ¿verdad? No me gustaría dar más detalles, hermanos, respecto a esto, porque todos entendemos, ¿verdad? Lo que es ir de una manera sencilla, de ir bien aseados, porque vamos a estar teniendo contacto con las personas. No seamos extravagantes en nuestra manera de vestir, sino seamos sencillos, humildes, hermanos, en ese aspecto, porque vamos a estar hablando con personas de la palabra de Dios. También inciso D,
no monopolicemos la conversación, o sea, no seamos nosotros únicamente los que queremos estar hablando y hablando, tratemos de escuchar a la persona también para entenderla un poco, para empatizar con ella y de esta manera ganarnos la confianza y poder hablarles de la palabra de Dios. Si tiene que hablar la persona, demos oportunidad que hable. Claro, no vamos a dejar que todo el tiempo hable ella, ¿no? Pero demos oportunidad que hable un poco y después nosotros aterricemos todo en la palabra de Dios para llevarle el mensaje y que esta persona pueda tomar una decisión. Inciso E, no tratemos con personas de sexo opuesto. O sea, si usted le va a hablar a una persona, por ejemplo, yo como varón, si le voy a hablar a una persona de Cristo y es una mujer, yo, hermanos, tengo que llevar a mi esposa conmigo para poder hacer esa bonita labor, incluso dejar que mi misma esposa también pueda ser parte de la conversación. Pero jamás, hermano, yo ir a hablarle a una mujer sola de Cristo Jesús, a menos que sea una señora que me duplique la edad, entonces con toda confianza puedo hacerlo, ¿verdad? Pero también en ese caso, también que tenemos que ser enfáticos de que las personas tienen que ser tratadas con otra persona de la misma edad, porque las personas que son mayores de edad muchas veces se llegan a ofender cuando un jovencito les habla de la palabra de Dios. Entonces, porque piensan, pues, ¿qué me quiere enseñar a mí? Y etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hablar personas del mismo sexo, de la misma edad, si es posible, a menos que no haya otra manera de hacerlo, pues no tenemos que hacerlo, pero con prudencia. Si es con una persona de mi sexo opuesto, que sea un lugar donde todo mundo me vea, sobre todo si es en la iglesia, no tengo que apartarme en un lugar si no hubiera una dama que lo pudiera hacer, pero si hay una dama que lo pueda hacer, entonces la hermana tiene que hablar de Cristo en ese momento, hablarle de Cristo a la otra persona, ¿verdad? Si es una persona mayor que yo de edad, una persona de 80 años, y no hay un hermano de esa edad, bueno, yo lo puedo hacer con confianza, ¿verdad? Y con el poder del Espíritu Santo de Dios, pero de preferencia, siempre que sea, ¿verdad? De un varón a otro varón de la misma edad, o por lo menos que se acerque. Si es a un jovencito, no hay ningún problema si yo le hablo de Cristo a un jovencito, pero en este caso, si es una señorita, entonces yo invitaría a la hermana Lupita, a la hermana Nora, a la hermana Marilú, por ejemplo, a la esposa del pastor o a mi propia esposa, que puedan hacer esa bonita labor. Creo que queda claro, ¿verdad, hermanos? Este punto que estoy comentando. También, hermanos, inciso G, evitemos argumentos, o sea, podemos ganar una discusión, podemos ganar con argumentos, pero sin ganar a la persona. A mí me pasó una vez así, hermanos. La persona me decía, es que Cristo Jesús no tuvo hijos. No, yo sí tuvo hijos y mira lo que dice la Biblia y yo le mostré y le gané el argumento, pero no la gané para Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces podemos ganar argumentos e incluso basados en la palabra de Dios. Pero hermanos, a veces dejemos que la persona diga sus argumentos y diga lo que diga y nosotros con toda calma y paciencia llevémosle a la palabra de Dios. Es más, si podemos cambiar por un momento ese tema que no tiene relevancia ni importancia con la salvación, cambiemos el tema y vayámosle con la palabra de Dios indicándole el camino. Esto nos va a ayudar. No, inciso H, no relate su propia experiencia de salvación. Tenemos que dejar que la palabra de Dios tome preeminencia y así él tendrá su propia experiencia. O sea, no, en el momento que se está hablando de Cristo, no tenemos que en ese momento dar el testimonio, ¿verdad? De cómo recibimos a Cristo y lo que pasó. Ese es un bonito testimonio. A veces sí es bueno hacerlo, hermanos, ¿verdad? Quizás en una reunión donde hay más personas podemos hacerlo, pero cuando es de tú a tú, una persona a otra persona, dejemos que la palabra de Dios tome el poder, tome el control para que esa persona pueda rendirse a Cristo en su totalidad y ella tenga una experiencia de salvación propia también y que pueda compartir después. Ya habrá momentos donde usted y yo, en una reunión de evangelismo o en una reunión con la iglesia, el pastor nos pueda dar la oportunidad de dar nuestro testimonio y de esa manera, ¿verdad? Podrán todos conocer cómo Cristo salvó nuestras vidas, hermano. También, hermano, no multipliquemos textos, ¿verdad? Yo una vez me subí con un taxista y el taxista me iba repitiendo textos de memoria y, bueno, él no sabía que yo era cristiano, ¿verdad? Y me repitió un texto, dos textos, bueno, en un trayecto de 10 minutos,
casi me citó el Nuevo Testamento, hermanos, ¿verdad? Y qué bueno que se sabía la palabra de Dios. Y lo que yo le dije a él es, únicamente usa 2 o 3 versículos. Mira, yo también soy cristiano, pero únicamente usa 2 o 3 versículos claves. Y más, hasta le dije cuáles usar para que la persona que te escucha se vaya con un versículo o dos en la mente, ¿verdad? Se vaya la palabra de Dios sembrada en su corazón. Pero a veces, hermanos, multiplicamos textos y más textos y más textos. Qué bueno que lo sepamos, hermanos, y es importante saberlos. Y habrá momentos donde vamos a usarlos. No digo que no, sí los vamos a usar. Pero, hermanos, a veces tenemos que darle preeminencia a la palabra de Dios para que las personas puedan entender y comprender la palabra de Dios por sí solas, ¿verdad? Inciso J, hermanos. No seamos indebidamente familiares con las personas. Evitemos poner nuestras manos en el hombro de la persona, porque esto puede llegar a ofenderle, ¿no? Debemos tener un contacto físico con la persona que estamos, no palmemos su espalda ni nada de esto. Si recibió a Cristo, estrechemos su mano, ¿verdad? Y si no lo recibió, estrechemos su mano, invitémosles nuevamente que vengan a la casa de Dios, pero no seamos demasiados familiares. Por eso, hermanos, es importante, si tienes un amigo que llega a la reunión y escucha la predicación de la palabra de Dios, entonces, de preferencia, ¿verdad? Que otro hermano que es de tu entera confianza o otro hermano que es bueno, ¿verdad? En el evangelismo personal y va a ser un bonito trabajo, encarguémosle, ¿verdad? Ese trabajo para que esa persona lo haga y y la persona con la que pasamos, que es nuestro amigo, no se sienta con toda la confianza. Quizás haya cosas que a él le avergüenzan, que no nos cuentan a nosotros, ¿verdad? O no quisieran contarnos a nosotros, pero que se van a abrir de corazón con otra persona, otro hermano que le va a hablar de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, al mismo tiempo, pues es sano. Inciso acá, no tengamos prisa, hermanos, avancemos lentamente. Esté seguro que el interesado comprenda perfectamente lo que dice la palabra de Dios. Hagámosle preguntas sobre lo que ha leído. Por ejemplo, ¿verdad? Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En Hechos 8:30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y partiendo de ahí con paciencia le explicó, no sé cuánto tiempo Felipe viajó con el eunuco, quizás fueron horas, pero se tomó el tiempo de explicarle con calma. Por eso, hermanos, ¿verdad? Cuando pasamos al cuarto de consejo, usted haga que la persona se sienta tranquila. Si dejó algo en la silla, dígale, si quiere ir por las cosas que dejó en la silla, tráigalas, ¿verdad? Inspírele confianza, dígale, su esposa está segura, sus niños están seguros, hay una persona que los está cuidando, no se preocupe y hagamos el trabajo, hermanos, con calma, con paciencia. Esto nos va a ayudar, hermanos, para ser buenos consejeros, buenos para poder presentar el plan de salvación. Acuérdese, se llama el curso Evangelismo Personal. Inciso J, no pierda la paciencia, aunque tenga suficientes motivos para hacerlo. Allá en 2 de Timoteo 2:24 y 25 dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces tenemos que, no tenemos que perder la paciencia, sino pedirle a Dios que Él nos dé paciencia para poder hablar a las personas de Cristo, ¿verdad? No, hermanos, ser contenciosos, sino amables con la persona. Y un día, hermanos, esas personas, estos hermanos que se conviertan, lo van a agradecer y van a decir, ah, cómo me tuvo paciencia el pastor, cómo me tuvo paciencia la hermana Lulita, cómo me tuvo paciencia la hermana Nora, que me hablaba. Es más, hermanos, hay hermanos que dan testimonio, ¿no es cierto? Cómo me buscaba, cómo me tuvo paciencia. Incluso hay hermanos que dicen, cómo fui grosero con él, cómo hice esto, cómo hice aquello. Sin embargo, me tuvo paciencia, ¿verdad? Inciso M, no diga usted, solo tiene que creer para ser salvo, a menos que la persona sepa a quién debe de creer.
Usted no cometamos este error, no digamos, usted crea, usted nada más crea y ya, no pasa nada, porque esa palabra de no pasa nada, siempre la usamos. ¿Pasa algún problema? No pasa nada. Incluso aquí, no pasa nada, usted nada más crea, no, sí pasa, porque si no damos el mensaje completo de la palabra de Dios, hermanos, no estaremos siendo obreros fieles, sí pasa, entonces pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos. También el inciso N, vamos en el N, ¿verdad? Inciso Sí, N, dice, no oculte lo que significa ser cristiano y confesar a Cristo como Señor, es decir, a Dios al yo, que esto quede bien claro, o sea, no ocultemos lo que significa ser cristiano es seguidor de Cristo, ser cristiano significa que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Todo eso tenemos que irlo enfatizando y haciéndoselo ver a la persona, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Cristo, morimos al yo y ahora somos de Cristo Jesús. Eso tiene que quedar muy claro en las personas a quienes estamos aconsejando. Inciso O, no interrumpa a otro obrero. Vamos a suponer que son dos personas las que pasan a aconsejar. Mientras usted está orando, deje que el otro hermano esté hablando la palabra de Dios y ustedes mientras está orando para que el Espíritu Santo de Dios use a este hermano para poder transmitir la verdad de la palabra de Dios. Si el obrero lo llama pidiendo ayuda, entonces usted podrá acercarse y auxiliarlo. Tampoco deje que nadie lo interrumpa a usted. Por eso cuando pasamos al cuarto de consejo, procuramos, hermanos, que ninguna otra persona, ningún niño, nadie nos interrumpa, porque estamos en un cuarto de consejo y estamos haciendo algo de suma importancia, ¿verdad? No permitamos que otra persona nos interrumpa. Pongámonos de acuerdo para poder hablar de una manera clara de la palabra de Dios y sobre todo comunicar bien el evangelio, que es lo que nos interesa, hermanos. Inciso P, no diga a una persona que ella es salva. O sea, usted no le diga a una persona ahora ya es salva. Usted no lo diga. Dios puede hacer eso mucho mejor que nosotros y le convencerá más que nosotros. Si nos pregunta, ¿ya soy salvo? Volvamos otra vez a la palabra de Dios. O sea, si la persona le pregunta, Marcos, ¿ya soy salvo? Yo tengo que llevarle y decirle, veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo llevo a primera de Juan capítulo 5 versículo 11 al 13 y ese es el testimonio que en Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida y el que tiene la vida, tiene al Hijo de Dios, ¿verdad? Ya me cuatrapié, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, estoy parafraseando, pero tenemos que hacerle ver que la persona misma se dé cuenta de su seguridad y que la persona misma se conteste y diga, sí, ya soy salvo. Soy convencido de que sí. Eso es lo importante, hermanos, en este punto. También inciso Q, no se desanime por el fracaso aparente. Ya lo mencioné hace rato, muchas veces lo que un obrero dice es simplemente, eh, perdón, ya me perdí ahí, muchas veces lo que un obrero dice es simplemente otro eslabón en la cadena de la gracia que trae un pecador a Cristo. Alguien ha dicho, Dios nunca da un alma a un solo hombre. Otros han formado impresiones antes de nosotros y otros aprovecharán impresiones que nosotros dejamos en las vidas de personas con quienes tratamos. El Señor dijo, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os lo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, esto es de suma importancia porque nosotros, hermanos, quizás vamos a sembrar. Incluso ni siquiera veremos el fruto, pero quizás estamos viendo el fruto que otros no vieron y que quizás sembraron. Y que de pronto nos digan, yo cuántas veces le hablé de Cristo y animemos esos corazones y digamos, qué bueno que lo hiciste, hermano, porque cuando yo entré, ya la tierra ya estaba flojita. Únicamente coseché lo que tú sembraste.
porque hacemos el trabajo en equipo, hermanos. Inciso R, no cierre la puerta a ninguna persona ni deje que ella le cierre la puerta a usted. Siempre trate de dejar la impresión que la conversación puede ser reanudada cuando ella lo desee. Hace unas semanas platicaba con una persona, entablé una conversación de la nada, le hablé de Cristo, dejé la puerta abierta y le invité un café y me dijo, no tomo café, entonces un refresco, no tomo refresco, entonces un agua. Y ya no le quedó más que decir que sí, está pendiente esa plática con esa persona, pero dejas una puerta abierta, hermano. Seamos amables, no nos molestemos cuando una persona aparentemente es renuente, se cierra, no quiere escuchar. Usted no pierda los estribos, no se enoje. Usted hable de la palabra de Dios. Bueno, inciso S, no tenga miedo de decir a una persona que usted no sabe la respuesta a una pregunta. Si alguien le hace una pregunta y usted no sabe, usted no tenga miedo de decirle, mira, en ese momento no te puedo dar la respuesta porque la voy a investigar, ¿verdad? Y luego vaya, ore a Dios y tenga la respuesta, pero no tenga miedo, no dé una respuesta que no es mejor decir, no me sé la respuesta a esa pregunta, pero si me permites, la voy a investigar y luego nos volvemos a juntar y te respondo esa pregunta y eso, hermanos, es de mayor valía porque la persona verá que usted y yo somos sinceros. Inciso T, no vacilen en alabar lo que está bien en las contestaciones de la persona que usted está hablándole de Cristo. Guíelo de lo que sabe a aquello que aún no sabe. Hace unos meses me tocó hablarle de Cristo a una persona que recibió a Cristo en su corazón. Fui con mi esposa porque era una dama, una señora ya adulta, pero fui con mi esposa y había cosas que yo le iba diciendo y parecía que se sabía la Biblia en muchas partes. Yo le decía, correcto, creo que usted ha leído la Biblia, qué bueno que usted se sabe ese pasaje, le aplaudo eso, yo le alababa eso, ¿verdad? Y eso me permitió ganarle para Cristo, hermanos. Sí, eso nos va a ayudar. Entonces, cosas que tenemos que evitar, hermanos. Hasta aquí, hermanos, ¿vamos bien? Perfecto, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Entramos al punto número 2, las formas de acercamiento. El problema de cómo acercarse a una persona es muy real y deben tenernos sobre nuestras rodillas. Debemos, hermanos, debemos orar pidiendo sabiduría y debemos cultivar diligentemente este don de acercamiento, hermanos. Este es un don que Dios nos ha dado, el don de acercamiento. Debemos pedir oportunidades para conversación personal y aprovecharlas cuando se presenten. Cometeremos muchos errores, sin duda, pero la experiencia será provechosa para nosotros. Entonces sabremos qué cosas hacer y sabremos qué cosas no hacer, qué cosas decir y qué cosas no decir. Eso nos va a ayudar, hermanos, ¿verdad? Para poder nosotros acercarnos. Y por lo menos hay tres maneras de cómo nosotros, sí, 7 maneras de cómo nosotros podemos acercarnos. Comienzo con la primera, hermanos, acercamiento directo. Esto podría llamarse técnicas de choque. En este método llevamos la guerra al campo del enemigo. Es la introducción abrupta al tema vital. Muchos usan este método con muy buenos resultados y en muchas ocasiones un método indispensable por la brevedad del tiempo, ¿sí? Hay veces, hermanos, que nos ha tocado llevar la palabra de Dios a personas que están a un mes o una semana de partir de este mundo. Entonces no podemos tomarnos o darnos el lujo de visitarla esporádicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con un acercamiento directo, entablar bien la palabra de Dios, hablarle de su necesidad de manera urgente e invitarlos a que reciban a Cristo en su corazón, o sea, de manera ya hacerlo. ¿Por qué? Porque su vida depende de un hilo. Juan Bazar es una persona que viene aquí en nuestro estudio, Juan Bazar o Bazar, un gran ganador de almas que concurría a la predicación de Gordon Boston. Era un maestro en este arte. No daba
no gastaba tiempo preliminares, sino que preguntaba directamente a un extraño, ¿está su alma bien con Dios? O sea, preguntaba directamente, ¿está su alma bien con Dios? Amigos, ¿dónde estaría usted en la eternidad? Si tú le preguntas esto a una persona, porque es un tipo de acercamiento directo, la persona quizás no sepa qué contestar y quizás se quede en shock. Pero hermanos, es una clase de acercamiento. Hay quienes tienen este don precioso de poder hablar de Cristo de una manera rápida y hacerlo bien. Bueno, dice aquí en nuestro estudio, eh, dice ahí, no gastaba mucho tiempo en lo que le hacía ese tipo de preguntas. Uno de sus mejores amigos dijo que no sabía de un solo caso en que fuera rechazado por su audacia. Juan Basar creía que este era el método que Dios quería que adoptase y ciertamente fue poderosamente usado por Dios. A mi hermano se le acercó en Londres, dice el que está escribiendo este estudio. A mi hermano se le acercó en Londres, Inglaterra, un caballero bien vestido que le preguntó cortésmente, ¿puedo hacerle una pregunta? Cuando recibía el permiso de la pregunta, era esta, ¿está su alma bien con Dios? Más adelante, antes de terminar la conversación, informó a mi hermano que había prometido a Dios que haría esta pregunta por lo menos a una persona cada día. Imagínese, hermano, yo no sé si usted y yo tengamos este don de un acercamiento directo, no lo sé, pero sería bueno intentarlo, ¿no es cierto? Ojalá que, ojalá que lo intentemos un día, que podamos hablar. ¿Todo escucho, hermanos? Perfecto, hermano. Creo que estaban viendo lo del acercamiento indirecto, ¿verdad? Pero, o directo, no sé. Pero qué bueno, hermanos, ¿verdad? Directo, perfecto, ¿verdad? Es una manera muy bonita de poder entablar una conversación de manera directa. Hay pocos que lo hacen de esa manera, ¿verdad? Incluso tiemblan porque no saben cómo acercarse a una persona. Pero aquí hay otro método, un acercamiento indirecto. El método anterior no es favorecido por todos. Unos prefieren iniciar la conversación tratando sobre el clima u otro asunto, como el que mencionaba la hermana Lolita ahorita, ¿verdad? Que alcancé a escuchar acerca del clima. eh, a veces hay conversaciones que nos llevan al área espiritual, pero requieren de una habilidad especial y sobre todo la práctica para que podamos nosotros emplear, ¿verdad?, el acercamiento indirecto. Eh, Sobre todo cuando, por ejemplo, estás en un hospital y a veces nos atrevemos a pedirle a la persona el nombre de su familiar y preguntamos qué es lo que está pasando y le preguntamos, ¿me dejaría hacer una oración? ¿Sabe? Yo soy cristiano y empezamos la conversación, es de una manera indirecta, pero necesitamos ser habilidosos para poder nosotros, ¿verdad? Empezar esa conversación. Yo les comentaba la vez anterior, ¿no? Que me subí una vez a un camión y me dijo el que iba en el camión, súbase, súbase, aquí cabemos, si vamos a caber en el infierno, que no quepamos aquí, ¿verdad? Y yo le dije, pues yo no voy al infierno, mi amigo, yo voy al reino de los cielos. Y ahí fue indirectamente, pero se abre una puerta, ¿no? Quizás en el camión no se pudo, pero cuando bajamos del camión, entonces ya tuve la oportunidad hasta de invitarlo al templo, ¿no? Y diciéndole que yo iba al reino de los cielos. Hermanos, esto es de manera indirecta, pero también por el arte de interrogar, también por medio de preguntas. Esto consiste en hacer preguntas que despiertan el interés y hacen que la persona crea que usted necesita ayuda. Por ejemplo, tenía un amigo que era experto en este tipo de acercamiento. Inocentemente preguntaba, perdone, pero ¿podría decirme cómo puede un pecador reconciliarse con un Dios santo? Imagínese usted haciendo esa pregunta. Mi amigo, ¿verdad? Si alguien está sentado en el parque y usted se acerca y le pregunta, oiga, ¿usted sabe cómo una persona puede acercarse a Dios, a un Dios santo?
Y esto, hermanos, va a derivar quizás en hacer otro tipo de preguntas que pueden ayudarnos, ¿verdad? A poder poco a poco ir hablando de la palabra de Dios. Si la persona se respondía con algo como haciéndose lo mejor que pueda, sacaba su Biblia a esta persona y la abría en Efesios 2:8, donde dice que somos salvos por gracia y no por obras. De tal manera que así, según la plática, se iba aclarando las cosas hasta que esa persona podía llegar a tomar una decisión y ser salvo, ¿verdad? Entonces, eso es por el arte de hacer preguntas, y no solamente una pregunta así, sino preguntas de diferente índole, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién pensaría, oiga, usted conoce por acá un templo cristiano? Oiga, usted conoce esto, conoce el otro, y eso nos va ayudando, hermanos, con preguntas sencillas, ir diagnosticando el caso y saber qué es lo que vamos nosotros a hablar más adelante y cómo podemos conducir a esa persona a los pies de Cristo. Una persona me decía a mí, es que ustedes tratan de espantar con lo del infierno. Y yo le decía, no, 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 no tratamos de asustar a la gente con lo del infierno. De hecho, ahí sí hay un lugar de tormento y lo enseña la palabra de Dios, pero si eso te causara a ti temor, hay un momento, ¿verdad? Hay una escapatoria para ello, ¿no? Y ahí ya hablaba yo del escape que da Cristo Jesús para no ir a ese lugar. Número 4, por hacer un favor. Muchas veces al hacer un favor a una persona se nos presenta una espléndida oportunidad. Aquí el estudio habla de una señora, ¿verdad?, que estaba enferma y una hermana en Cristo fue y le ayudó, le bañó a los niños, le hizo la comida, le aseó la casa y todo eso, ¿verdad? Lo que hizo fue una oportunidad que se presentó y de esta manera toda la familia recibió a Cristo como su Salvador personal. ¿Cómo, hermanos? Por hacer un favor. También por pedir un favor, poniéndose así bajo la obligación de la persona que lo concede. Por ejemplo, la mayoría de las personas se siente halagada si le pides un favor. Recordemos que Cristo mismo usó este método al tratar con la mujer samaritana. Cuando recibía un favor, además de agradecérselo, podrá usted hablar del que hizo a usted el más grande favor al salvarle. ¿Qué favor pidió Cristo? Mujer, dame de beber. Pidió un favor, ¿no es cierto? Y de ahí, hermanos, Cristo Jesús, que es el ejemplo que podemos tomar, se puso bajo las órdenes de la mujer porque la mujer le dijo, no tengo con qué sacarlo, Señor, ¿verdad? Sin embargo, pidió un favor, la mujer respondió ese favor y Cristo ganó no solamente a esta persona, sino casi a un pueblo entero. También, hermanos, por entregar un tratado evangélico. Hermanos, esto es de lo más sencillo. En la misión tenemos tratados, le ponemos un sello con los días de culto y invitamos a la persona. Usted está en la parada del camión y usted no le pudo hablar de Cristo o le estaba hablando y vino el camión, saque un folleto y se lo puede usted entregar en su mano. Mira, te espero, te invito. Así Dios me usó a mí, hermanos, cuando era niño, tendría yo como unos 11 años, y salí con mi papá un día por las calles con unos misioneros a visitar y yo andaba repartiendo folletos, no hablaba de Cristo, repartí folletos nada más y así una familia llegó al templo y el Señor buscaba así entre las personas y hasta que me vio me dijo, ese muchachito me dio este folleto y por eso estoy aquí. Es una manera, hermanos, fácil de hacer que también podemos usarla. El hecho de compartir un tratado evangélico. También, después de una reunión evangélica, acerquémonos, hermanos, ¿verdad? Estemos en oración, mostrando un interés por las personas, pero acerquémonos después de una reunión, de un culto, y si vemos que la persona quedó interesada y nos abre la puerta y nos escucha, llevémosla a Cristo. Quizás le dio pena en su momento alzar la mano o pasar al frente, pero podemos hacer esto, hermanos, de llevarlos a Cristo Jesús, ¿verdad? Estos son algunos métodos de acercamiento. Les pido, hermanos, que con más calma, más tranquilidad, los leamos en casa. Si hubiese alguna pregunta, ya habrá tiempo, hermanos, de abrir un espacio donde usted pueda preguntar y el pastor y un servidor vamos a poder, hermanos, responder algunas preguntas.
Número 3, hermanos, ya para finalizar nuestro estudio de esta tarde. Número 3, tenemos 6 minutos, vamos a aprovecharlos. Algunos ejemplos de la escritura de acercamiento. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Cristo Jesús salió del camino para encontrarla. No estaba atado por convencionalismos. Actuó discretamente porque era mediodía. De hecho, esta mujer no iba cuando iban todas las mujeres a sacar agua, fue cuando no había nadie. Sí, así que actuó también Cristo discretamente. Soportó molestias para lograr este encuentro. ¿Por qué? Porque quizás la mujer le rechazó de entrada. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Bueno, hubo molestias, pero Cristo Jesús usó tacto, esperó hasta que estuvieron solos y luego no le hizo reproches, pidió un favor, enseñó una verdad espiritual usando una metáfora sencilla, usó el agua, ¿verdad? Que iba a saltar como agua como una fuente para vida eterna. No disimuló el problema de la mujer, rehusó ser desviado cuando ella mencionó una cuestión religiosa. Ella quiso desviarse, ¿verdad? Hablando religiosamente, ¿verdad? Porque dice que en este monte adoraron a nuestros padres, pero Cristo le dice, ¿verdad? Que los verdaderos adoradores son los que lo hacen en espíritu y en verdad. Bueno, superó los obstáculos que surgieron a saber, sexo, raza, religión, le reveló su pecado y su necesidad, todo lo que hemos visto, se reveló a sí mismo como el Mesías y este es el objetivo de todo trabajo personal, guiar al alma al conocimiento de Cristo Jesús. Felipe el evangelista, hermanos, otro caso también, él se acercó, estamos viendo algunos ejemplos de acercamiento, él se acercó, no era orgulloso ni pretencioso, no consideró que era al dejar la obra en Samaria para hablar con una sola persona, porque dejó la obra en Samaria para hablarle a una sola persona, pero eso no fue obstáculo. Obedeció con prontitud la voluntad de Dios, no perdió tiempo, poseía fervor santo para aprovechar la oportunidad mientras existe. Le interrogó, no entregó un discurso ya preparado o de memoria o algo que ya, como decía el pastor ese rato, ¿no? Como si fuera un Padre Nuestro, ¿no? O un rezo, no, sino que él le interrogó, ¿verdad? Y luego dice ahí, averiguó qué sabía el eunuco y a dónde estaba espiritualmente por medio de un interrogatorio sensato. Pero, ¿entiendes lo que lees? Esa fue la simple pregunta y de ahí, hermanos, pudo hablar de Cristo. Se sentó con él, viajaron juntos muchas horas, tal vez varias horas. Usó las escrituras para predicar a Jesús, permitió que la palabra de Dios fuese leída, comprendida y aplicada. Lo guió a Cristo. Llegó el momento cuando el etíope comprendió la verdad y se sometió a ella, creyó en Cristo y le reconoció como Salvador. Y luego dice ahí, lo dejó, pero no lo dejó igual como lo encontró. No solo tengamos la palabra de Dios en nuestra mano, sino también a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo morando en él, ¿verdad? En nuestro corazón y un corazón lleno de gozo, hermanos, para poder compartir la palabra de Dios. Estos dos ejemplos, ojalá que los pueda leer con más calma, hermanos. Estamos ya terminando, pero léalo con más calma y usted se va a dar cuenta la secuencia de lo que hemos estudiado y cómo Cristo Jesús se acercó y cómo Felipe también lo hizo, hermanos, y llevaron a estas dos personas a los pies de Cristo Jesús. Hermanos, yo sé que hemos tenido problemas con el internet, ¿verdad? Nos hemos salido varias veces, entrado otra vez. Yo por mi parte voy a hacer lo posible, ¿verdad?, de arreglar ese problema para que ya no lo tengamos. A veces, hermanos, es involuntario, ¿verdad?, por las lluvias, pero por favor, hermanos, tengamos un poquito de paciencia. Me gustaría hacer una pausa y la próxima semana que viene, si el pastor me lo permite, hagamos una retroalimentación, hermano. La próxima semana, hagamos preguntas y si algo no comprendieron, pregunte. El pastor y yo estamos dispuestos a poder participar y responder cualquier duda, cualquier pregunta. Así que, hermanos, por mi parte ha sido todo. Le dejo el tiempo al pastor.